Una torre que desafía la lógica. Una estructura de piedra de más de 14.000 toneladas, inclinada peligrosamente hacia un lado, y sin embargo, aún en pie. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la Torre de Pisa no haya colapsado después de más de 8 siglos? ¿Por qué sigue ahí, firme, desafiante, como si burlara a la gravedad? ¿Qué secreto se esconde bajo sus cimientos? Muchos la ven como una simple curiosidad arquitectónica, una atracción turística más. Pero detrás de su imagen pintoresca hay una historia tan tensa como una cuerda a punto de romperse. Una historia llena de errores, silencios, decisiones arriesgadas, misterios enterrados y preguntas que aún no tienen respuestas. ¿Fue un accidente histórico que nadie se atrevió a corregir? ¿O una construcción tan simbólica que su propia imperfección se volvió sagrada? ¿Por qué los constructores no detuvieron la obra al ver que se inclinaba? ¿Tenían miedo? ¿Estaban cegados por el orgullo? ¿Y si se descubriera que debajo de esa torre hay algo que nadie quiere que veamos, te atreverías a mirar? Antes de que hablemos de fechas y nombres, piensa. ¿Es esta torre un símbolo de la persistencia humana o el testimonio de un error tan grande que preferimos convertirlo en maravilla? Déjanos tu opinión. ¿Crees que la Torre de Pisa debería haber sido demolida? ¿O su inclinación es precisamente lo que la hace eterna? Corría el año 1173. Pisa era una ciudad poderosa, un centro naval en auge, orgullosa de su riqueza y su fe. Para demostrar su gloria, se decidió levantar un campanario junto a la catedral. No un campanario cualquiera, sino una torre monumental, de mármol blanco, que se alzaría hacia el cielo como un grito de poder. Pero desde el principio, algo estaba mal. Apenas se construyeron los primeros pisos, la tierra comenzó a ceder. Un hundimiento lento, imperceptible al principio, pero innegable. La torre empezó a inclinarse. Sin embargo, en vez de detener todo y analizar la situación, los constructores continuaron. ¿Ingenuidad? ¿Ambición? ¿Presión política? ¿Quién fue el verdadero responsable de esta decisión? Los registros históricos mencionan a Bonanno Pisano como el primer arquitecto, pero su rol sigue envuelto en sombras. Algunos creen que su nombre fue borrado a propósito por vergüenza. Otros dicen que no fue un error de cálculo, sino una trampa. Porque lo más inquietante es esto, se sabía que el terreno era inestable. Suelo blando, mezcla de arcilla, arena y agua. ¿Por qué elegir justo ese lugar para construir una torre tan pesada? ¿Nadie lo advirtió? ¿O alguien lo hizo y fue silenciado? ¿Es posible que la inclinación fuera premeditada? ¿Una especie de mensaje en piedra? ¿Quién quería levantar una estructura que desafiaría la lógica y el tiempo? ¿Tú habrías parado la construcción o habrías seguido? ¿Qué crees que pesó más, la fe, el orgullo o la ignorancia? La torre ya se inclinaba y entonces, de pronto, el silencio. Tras construir apenas 3 pisos, la obra fue suspendida. No por semanas ni meses. Por décadas. Exactamente 94 años de pausa. ¿Qué ocurrió realmente? La versión oficial dice que estalló una guerra entre Pisa y sus enemigos. Que el dinero escaseaba. Que el proyecto se quedó sin recursos. ¿Pero de verdad una ciudad tan poderosa abandonaría su símbolo más importante durante casi un siglo? Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Durante ese largo paréntesis, muchos rumores comenzaron a circular. Algunos afirmaban que los cimientos estaban malditos, que los obreros veían cómo la tierra respiraba bajo la base, que se oían crujidos a medianoche. Otros decían que algo fue encontrado bajo la construcción y que eso obligó a frenar todo. ¿Acaso hubo un hallazgo que las autoridades decidieron ocultar? Lo más extraño es que ese largo descanso terminó siendo, paradójicamente, una bendición. Al dejar de construir, el suelo tuvo tiempo de asentarse. Sin saberlo, esos 94 años salvaron a la torre de su propio colapso. Pero la pregunta sigue viva. ¿Por qué nadie retomó el proyecto antes? ¿Qué vieron exactamente al excavar? ¿Qué les hizo esperar tanto tiempo? ¿Y si lo que encontraron aún sigue allí, oculto bajo toneladas de mármol, nos lo dirían?
¿Crees que esa pausa fue casual o intencional? ¿Estamos ante un error de ingeniería o frente a algo mucho más oscuro? Año 1272. Tras casi un siglo de inactividad, se retoman las obras de la torre. Pero la inclinación ya es imposible de ignorar, 3 pisos torcidos y una base que amenaza con ceder. ¿La solución? Construir los pisos superiores inclinados en dirección contraria, como si eso fuera a equilibrarla. Fue una jugada arriesgada y desesperada. Los nuevos arquitectos, cuyos nombres casi no figuran en los libros, sabían que no podían rehacer la base. Ya había demasiado invertido. Así que optaron por modificar la estructura desde arriba, confiando en que el peso opuesto frenara la caída. Era como intentar enderezar una vela torcida, soplando desde el otro lado. Pero esa solución provocó una deformidad más compleja. La torre ya no estaba simplemente inclinada, estaba curvada, torcida, con un centro de gravedad impredecible. Y, aún así, siguieron construyendo. Piso tras piso. ¿Fue esta una muestra de genio o un acto de negación colectiva? ¿Por qué no se detuvieron, incluso cuando los cálculos no cuadraban? ¿Estaban siguiendo órdenes? ¿O intentando ocultar que el desastre era inevitable? Lo más inquietante es que algunos documentos de la época, escondidos en archivos eclesiásticos, hablan de advertencias, incluso de intentos de sabotaje. ¿Hubo manos interesadas en que la torre fallara? ¿O en que se mantuviera misteriosamente inclinada? Durante siglos, la atención del mundo estuvo puesta en la inclinación visible de la torre. Pero muy pocos se han detenido a preguntar: ¿qué hay exactamente debajo de la torre de Pisa? La respuesta oficial es técnica, un subsuelo blando compuesto por arcilla, limo y restos fluviales. Un terreno inestable que jamás debió sostener una estructura de esa magnitud. Pero esa no es toda la verdad. En los últimos años, excavaciones discretas y estudios geotécnicos revelaron algo más: cámaras subterráneas, canales antiguos y posibles criptas medievales. Algunos investigadores incluso han detectado anomalías magnéticas justo bajo los cimientos. ¿Vestigios de una construcción anterior? ¿Una tumba olvidada? ¿Un santuario pagano? Hay teorías que van más allá. Se dice que la zona ya era considerada maldita antes de que la torre existiera. Que se evitaba construir allí. Que había relatos orales sobre temblores y luces en la tierra. Curiosamente, esos documentos desaparecieron de los archivos eclesiásticos en el siglo XIX, poco antes de que comenzaran las primeras restauraciones modernas. Y surge una pregunta inquietante. ¿La torre se hunde porque el suelo es débil o porque algo debajo de ella tira hacia abajo? ¿Por qué las autoridades han sido tan discretas con las investigaciones subterráneas? ¿Qué temen encontrar? ¿Y tú? ¿Bajarías por una escalera secreta bajo la torre de Pisa si supieras que nadie ha vuelto de ahí? ¿Estamos ante un simple fallo arquitectónico o frente a una puerta enterrada que nunca debió abrirse? A finales del siglo XX, la torre de Pisa ya no era una simple curiosidad histórica, se había convertido en una bomba de tiempo. Su inclinación superaba los 5 grados. El centro de gravedad estaba peligrosamente fuera de la base. Y los cálculos eran alarmantes: si se inclinaba solo medio grado más, colapsaría. Había una fecha límite. Un año estimado para la caída. 1990. Ese año, Italia entró en pánico. El gobierno cerró la torre al público por primera vez. Equipos internacionales de ingenieros, geólogos y físicos llegaron para intentar salvarla. Pero cada propuesta traía nuevos riesgos. Algunos querían rodearla de anillos de acero. Otros proponían enderezarla por completo. Incluso hubo quienes sugerían desarmarla piedra por piedra y reconstruirla. Mientras tanto, los medios hablaban de una maldición, de profecías medievales, de cálculos que coincidían con antiguas leyendas sobre el día que la Torre Blanca se rendiría al peso de su culpa. Pero, ¿culpa de qué? Entre los documentos filtrados, se hablaba de presiones políticas, disputas entre científicos y amenazas de perder millones en turismo si la inclinación desaparecía por completo. Algunos preferían que se cayera a que perdiera su mística.
¿Fue la torre salvada o manipulada? ¿Y si la profecía sigue viva, simplemente aplazada? A puertas cerradas, bajo estricta vigilancia, comenzaron las operaciones más delicadas jamás realizadas sobre un monumento medieval. El objetivo, salvar la Torre de Pisa de su destino inminente. Pero a cambio, se tomarían decisiones que dividieron al mundo entero. Se perforó el suelo con agujas de precisión. Se extrajeron cientos de toneladas de tierra, pero solo del lado opuesto a la inclinación. Se inyectó plomo líquido para redistribuir el peso. Y se colocaron cables de acero que sostenían la torre como un titiritero invisible. Las autoridades lo llamaron una proeza de la ingeniería moderna. Pero no todos estaban convencidos. Muchos historiadores acusaron a los ingenieros de alterar la historia, de maquillar una ruina para mantener vivo el negocio del turismo. Se dijo que el ángulo actual fue ajustado para conservar el atractivo sin arriesgar la estructura. ¿Una restauración fiel o una falsificación sofisticada? Algunos trabajadores hablaron en privado de presiones para no documentar ciertos hallazgos durante las perforaciones. Otros aseguraron que al excavar más profundo encontraron cavidades no registradas. Pero esos informes jamás fueron publicados. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Hoy vemos la verdadera torre o una versión editada, pensada para el espectáculo? Durante siglos, la Torre de Pisa fue observada por millones. Pero pocos miraron de verdad. Porque más allá de su inclinación, su altura o su mármol blanco, la torre está llena de símbolos, marcas y huellas que no figuran en los libros oficiales. En los muros del segundo anillo, hay inscripciones desgastadas, casi borradas por el tiempo, que parecen ser más que simples firmas de canteros. Algunos investigadores afirman que son códigos de los templarios, otros sugieren mensajes encriptados en latín vulgar. ¿Un lenguaje oculto? ¿Una advertencia? Una leyenda local asegura que la torre no fue construida solo como campanario, sino como parte de un tríptico místico con la catedral y el baptisterio. 3 puntos que formarían una figura geométrica, solo visible desde el cielo. ¿Coincidencia o intención? También se ha señalado la alineación astronómica de la torre. Cada año, durante el solsticio de verano, la sombra de la estructura apunta exactamente a una losa marcada en el suelo del camposanto cercano. Nadie ha explicado por qué. Y hay más, durante restauraciones, se hallaron dentro de la piedra pequeñas cápsulas selladas con cera, contenían fragmentos de pergaminos y objetos de plata. La mayoría, según los informes, desapareció sin dejar rastro. ¿Fue la torre una construcción simbólica? ¿Un monumento cifrado por una élite secreta? ¿Y si su inclinación no fue un error, sino parte del mensaje? ¿Puede una torre inclinada contener verdades rectas? ¿Qué nos están diciendo sus muros, y por qué hemos tardado tanto en escucharlos? Durante años, las autoridades italianas aseguraron que la Torre de Pisa estaba fuera de peligro. Pero, ¿realmente lo está? Desde la última gran intervención, la inclinación se redujo ligeramente. Parecía haber estabilidad. Parecía. Porque en los últimos informes filtrados, muchos no divulgados al público, algunos ingenieros advierten que el terreno está cambiando de nuevo. El clima extremo, las lluvias torrenciales, el turismo masivo, e incluso los pequeños temblores de tierra que han azotado la región en los últimos años, están provocando microdesplazamientos. Nada alarmante, dicen, pero la torre ya ha comenzado a moverse otra vez. ¿Milímetros? Sí. ¿Inofensivo? Nadie puede afirmarlo. ¿Y si esta vez no hay margen para nuevos ajustes? ¿Y si intervenir de nuevo solo empeora el equilibrio? ¿Y si las alteraciones anteriores solo retrasaron lo inevitable? Incluso hay expertos que han propuesto dejar que la torre se incline naturalmente hasta alcanzar su ángulo final de descanso. Pero ¿quién decidirá cuándo parar? ¿Y cuánto tiempo queda? Otros temen que, al tocar lo subterráneo con nuevas máquinas, se liberen presiones o se activen fallas geológicas inestables. ¿Y si algo debajo ya está reaccionando? ¿Crees que deberíamos seguir interviniendo o dejar que el destino haga su trabajo? ¿La Torre de Pisa está viva o solo está esperando su caída final?
8 siglos después, la torre inclinada de Pisa sigue en pie. Inclinada, sí, pero firme. Y más que eso, inmortal en la memoria de la humanidad. Pero, ¿qué representa realmente esta torre? ¿Es un monumento a la perseverancia? ¿A la arrogancia humana? ¿O es una advertencia que no queremos leer? Algunos la ven como una joya arquitectónica que desafió al tiempo. Otros como un error tan colosal que se volvió sagrado. Y hay quienes todavía creen que la torre fue construida para esconder algo y que aún no lo ha revelado. Porque lo cierto es que Pisa no celebró la perfección, sino la imperfección que sobrevivió. Y quizás ahí esté su verdadero valor, no en la simetría, sino en la resistencia. Es posible que un día caiga. Es posible que no. Pero su historia ya no depende de sus ladrillos, sino de lo que representa. El misterio eterno de lo que el ser humano construye sin saber si podrá sostenerlo. Y así, la torre de Pisa sigue ahí, como un susurro del pasado que se niega a hundirse. Una estructura torcida que ha sobrevivido a guerras, errores humanos, predicciones de desastre y siglos de silencio. Y sin embargo, cada ladrillo sigue resistiendo al tiempo. ¿Fue un accidente o una advertencia disfrazada de postal turística? Eso, quizás, nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que la historia rara vez es tan simple como parece. Y en un mundo que se construye y se tambalea cada día, quizás la torre de Pisa no es solo un monumento inclinado, sino un espejo torcido que nos muestra quiénes somos. Si te atrapó este misterio tanto como a nosotros, dale like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué otro enigma histórico te gustaría que investiguemos a fondo? Suscríbete al canal, porque lo que viene también desafía la lógica. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia, donde el pasado nunca está dormido.